Solo los débiles usan argumentos. Esta provocadora afirmación de Nietzsche en El ocaso de los ídolos desafía nuestra comprensión moderna del debate y la racionalidad. Nietzsche miraba con profunda desconfianza a la dialéctica, la argumentación e incluso a la razón misma. Esta postura crítica encuentra su origen en la figura de Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates no representaba el amanecer del pensamiento filosófico, sino una maldición que dañó la cultura griega y, posteriormente, la civilización occidental. Según Nietzsche, Sócrates instauró la tiranía de la razón, estableciendo que sólo mediante ella podemos acceder a la verdad, descartando cualquier otro camino. Con esta revolución socrática, todo debía ser probado y racionalizado. Lo que no pasaba por el filtro de la razón carecía de valor en este nuevo paradigma. Imaginemos a Sócrates acercándose a un noble ateniense, alguien de prestigio, como un político o un general, figuras de acción más que de reflexión. Estos hombres seguían sus instintos y raramente cuestionaban sus creencias. Actuaban con determinación instintiva, sin necesidad de justificaciones elaboradas o racionalizaciones complejas. Sócrates iniciaba su ritual de cuestionamiento. ¿Por qué crees esto? ¿Por qué actúas así? Estas preguntas irritaban al ateniense, pues nadie disfruta ver sus creencias cuestionadas. Especialmente cuando esas convicciones han funcionado bien hasta ese momento. ¿Por qué cuestionar lo que ha demostrado ser efectivo en la práctica? Sin embargo, Sócrates insistía implacablemente, revelando que las convicciones de su interlocutor carecían de base sólida o se apoyaban en definiciones problemáticas de conceptos fundamentales. Al final de estos diálogos, como vemos en los textos de Platón, el ateniense experimentaba una revelación. Su vida se había construido sobre cimientos frágiles. Pero Nietzsche nos invita a considerar una historia alternativa. ¿Y si ese noble ateniense simplemente ignorara a Sócrates? Deja esa filosofía. Yo tengo una espada. Para Nietzsche, Sócrates era el mosquito de Atenas, una molestia persistente que no permitía a nadie descansar cómodamente en sus propias certezas y poder. Sócrates asumía con orgullo este apodo de mosca y se consideraba en una misión: provocar a la élite ateniense como un insecto que molesta a un caballo. ¿Por qué la llegada de Sócrates sería problemática? ¿No fue su aparición una revolución positiva para el pensamiento humano como nos han enseñado? Para muchos estudiosos, la aparición de Sócrates fue tan significativa que dividimos a los filósofos en presocráticos y postsocráticos, marcando un antes y después. Sin embargo, no todos veían su influencia de manera favorable. Algunos consideraban que Sócrates y su obsesión por la razón marcaban el inicio de una decadencia cultural. Nietzsche argumenta que Sócrates no fue la causa de esa decadencia, sino un síntoma. La cultura griega ya estaba en declive antes de aceptar las lecciones socráticas. Sócrates cuestionaba absolutamente todo, pero en una cultura verdaderamente confiada y vibrante, no existe espacio para esa necesidad obsesiva de validación constante. Atenas en su era dorada no habría necesitado filosofía para justificar su grandeza. Estas cualidades eran evidentes para todos, no requerían argumentación ni defensa. Nietzsche sugiere que la filosofía solo aparece en una cultura cuando ésta ya está en declive, cuando comienza a dudar de sí misma y necesita justificaciones. ¿Acaso la sabiduría se posa sobre un pueblo como un cuervo atraído por el olor de la decadencia? Esta metáfora sugiere que la filosofía se alimenta de culturas moribundas. Esta perspectiva resulta difícil de asimilar para nosotros, habitantes de un mundo post-socrático, donde siempre buscamos razones lógicas para nuestras creencias y acciones. Estamos condicionados a pensar que nuestras convicciones necesitan respaldo racional. La espontaneidad instintiva nos parece sospechosa, incluso potencialmente peligrosa y egocéntrica. La idea de actuar simplemente porque quiero o porque puedo suena egoísta o vacía en nuestros oídos modernos. Exigimos razones, motivos, justificaciones constantes. Nietzsche señala que esta situación actual es consecuencia directa de la influencia socrática que ha permeado nuestra civilización occidental durante más de 2 milenios.
Sócrates aprovechó un contexto de decadencia y le dio forma definitiva. No causó la enfermedad, pero definió sus síntomas y aceleró su progreso cultural. Para ilustrar esta decadencia, retrocedamos a un período genuinamente presocrático, cuando el espíritu griego aún no había sido contaminado por la obsesión argumentativa. Volvamos a Tucídides, el historiador de la guerra del Peloponeso, quien nos revela cómo las naciones justificaban sus ambiciones antes de la revolución socrática. Nietzsche veía en Tucídides un antídoto contra Platón, un recordatorio de cómo pensaban los griegos antes de que la filosofía socrática alterara su mentalidad natural. Consideremos el famoso diálogo meliano, narrado por Tucídides, un momento tenso durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y la pequeña isla de Melos. Este diálogo ejemplifica perfectamente el pensamiento presocrático, mostrando cómo los atenienses concebían el poder y las relaciones políticas antes de Sócrates. Tucídides describe este episodio como un caso clásico de realpolitik, una política cruda donde el poder dicta las decisiones sin adornos morales. Es una política directa donde el interés propio y el poder guían todas las decisiones. No hay idealismo ni principios morales elevados que suavicen la realidad. Melos había mantenido neutralidad en el conflicto entre Atenas y Esparta. Aunque de origen espartano, los melianos habían evitado involucrarse en la guerra. Para Atenas, la neutralidad de Melos resultaba inconveniente. Enviaron una delegación con un ultimátum: rendirse y pagar tributo o enfrentar las consecuencias. Tucídides relata esta conversación, aunque él mismo no estuvo presente. Los melianos, conscientes de su desventaja militar, optaron valientemente por resistir el ultimátum. El resultado fue devastador. Atenas destruyó Melos, ejecutó a los hombres y vendió a mujeres y niños como esclavos. La isla fue repoblada con colonos atenienses. Una frase del diálogo quedó inmortalizada: los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben. Esta era la justificación ateniense, directa y sin adornos. No hay excusas elaboradas, no hay pretextos morales complejos. La lógica es simple: Atenas es fuerte, Melos es débil, y por eso la invasión es inevitable. Los atenienses dicen a los melianos que no perderán tiempo con justificaciones como «defendemos nuestro imperio porque derrotamos a los medos» o «ustedes nos provocaron». Para los atenienses, el derecho solo tiene sentido entre iguales. Entre desiguales, la regla es simple: los fuertes actúan y los débiles aceptan su destino. Esta mentalidad representaba la esencia del modo ser griego presocrático, una confianza inquebrantable, una postura asertiva que no necesitaba justificarse mediante argumentos. Los griegos presocráticos poseían una autenticidad natural, una fuerza interior que no requería validación externa ni justificación racional. Actuaban porque podían, no por razones. Esta visión se refuerza cuando los atenienses discuten el derecho natural de los más fuertes a gobernar, una ley tan natural como el instinto humano de supervivencia. En cuanto a los dioses, creemos. Y en cuanto a los hombres, sabemos que por una ley natural, ellos gobiernan donde tienen poder, afirman los atenienses. No fuimos nosotros quienes creamos esta ley. Siempre ha existido. Todo lo que hacemos es seguirla, sabiendo que cualquiera con el mismo poder haría exactamente lo mismo. Aquí los atenienses hablan sobre el poder puro. No hay argumentos ni debates filosóficos. No intentan convencer mediante ideas elevadas o justificaciones elaboradas. Están en Melos porque pueden, porque tienen la fuerza para hacerlo. Esta mentalidad representaba el espíritu presocrático, una cultura fuerte, sin necesidad de explicaciones. Nietzsche veía esta postura como la verdadera esencia griega, algo que se perdió cuando Sócrates introdujo la necesidad de justificar todas las acciones mediante la razón. Cuando los griegos comenzaron a rendirse a las ideas socráticas, su esencia guerrera fue diluyéndose. La espontaneidad natural del poder cedió paso a la reflexión constante. A partir de Sócrates, cada acción debía tener una razón. Esta sed de justificaciones se convirtió en el fundamento de la filosofía, una disciplina que cuestiona todo. Para Nietzsche, esta búsqueda constante de razones
era un signo de decadencia, una debilidad disfrazada de sabiduría que revelaba inseguridad y falta de confianza instintiva. Así como los atenienses no necesitaron excusas para invadir Melos, Nietzsche creía que los fuertes simplemente actúan, sin necesidad de explicarse ante nadie. Esta obsesión por la razón ya se manifestaba en la cultura ateniense, especialmente en las obras de los dramaturgos como Sófocles, Esquilo y particularmente Eurípides. Eurípides, amigo cercano de Sócrates, buscaba hacer sus obras completamente comprensibles. Nietzsche criticaba esta necesidad obsesiva de explicar todo al público. Un ejemplo claro es el uso del prólogo en las tragedias de Eurípides, donde un personaje explica al público los eventos previos, revelando toda la trama anticipadamente. Eurípides creía que mantener al público en suspenso podría distraerlo de la belleza poética de sus palabras. Por eso prefería la claridad total sobre el misterio. Sus obras están marcadas por una exposición exagerada, con personajes que explican constantemente sus motivaciones, como intentando hacer el mundo completamente racional. Para Nietzsche, este afán explicativo sacrificaba la fuerza y el misticismo del verdadero espíritu griego, reemplazándolos con una claridad excesiva y empobrecedora. Eurípides es famoso por el Deus ex machina, recurso donde los dioses descienden para resolver todos los conflictos, ofreciendo una conclusión clara y definitiva. Con este recurso, aseguraba que todo llegara a un final sin cabos sueltos, ofreciendo al público una conclusión completa para los dilemas de los personajes. En la visión de Nietzsche, Eurípides estaba obsesionado con aclarar todo, con llevar cada detalle al entendimiento racional, explicando todo de forma lógica. Este enfoque puede verse como una fortaleza del dramaturgo. Actualmente, obras como Medea son aclamadas por su profunda inmersión psicológica y complejidad motivacional. La fuerza interpretativa de Eurípides es tal que hoy, Medea, donde una madre asesina a sus hijos, recibe incluso lecturas feministas que generan empatía. Pero para Nietzsche, esa obsesión por la claridad total era precisamente un síntoma de la enfermedad socrática que debilitaba la cultura griega original. La amistad entre Sócrates y Eurípides refuerza esta conexión. Se dice que Sócrates solo asistía al teatro cuando se presentaban obras de Eurípides. Eurípides parecía empeñado en mostrar un lado de la realidad que, según Nietzsche, pecaba por exceso de racionalidad, sacrificando la fuerza instintiva griega. El problema fundamental para Nietzsche es que esta estética, donde todo debe ser entendido para ser considerado bello, refleja el principio socrático de racionalidad universal. Para Nietzsche, Eurípides se convierte así en el poeta de la estética socrática, privilegiando la comprensión racional por encima de la experiencia instintiva del arte. Sin embargo, Nietzsche rechaza categóricamente esta idea de que algo debe ser comprendido para ser considerado bueno o bello. La belleza trasciende la comprensión racional. Seguir los instintos, actuar antes de pensar, moverse por orgullo o impulso también tiene valor. ¿No sería esto, de alguna manera, una forma de sabiduría instintiva? Quizás no una sabiduría tradicional, pero sin duda, una manifestación de fortaleza vital, una afirmación de la vida que va más allá de justificaciones. Recordemos al propio Sócrates en acción, ese mosquito molesto que cuestionaba repetidamente las convicciones de los nobles atenienses, irritándolos con preguntas incesantes. Sócrates percibía que estos hombres renombrados ni siquiera comprendían lo que defendían. Seguían más sus instintos que un conocimiento profundo y reflexivo. Con este detalle tocamos el punto central socrático. Sócrates cuestionaba el arte, la ética y las instituciones, señalando lo que veía como falta de claridad. Para Sócrates, donde hubiera ausencia de claridad racional también había una falla, algo defectuoso que necesitaba corrección mediante análisis y argumentación sistemática. A partir de esa convicción, Sócrates asumió la tarea de corregir el mundo mediante el cuestionamiento. Ahí nace la filosofía socrática que transformaría a Occidente. Al encontrar fallas en la existencia, el filósofo socrático percibe que todo parece imperfecto porque carece de justificación racional aparente. Esta ausencia de explicaciones resulta insoportable para el filósofo, quien necesita respuestas racionales
para encontrar sentido en un mundo aparentemente caótico. Así comienza a cuestionar su propia existencia, poniendo interrogantes sobre todo, y es en ese punto donde los problemas verdaderos comienzan a surgir. ¿Por qué tenemos esta necesidad obsesiva de buscar justificaciones? ¿Has pensado que este impulso de preguntar por qué no es natural en absoluto? Piensa en el león. No se cuestiona si está bien cazar. Sigue sus instintos, persigue a su presa y la devora. En la naturaleza, todo ocurre por impulso. Si el león comenzara a pensar, ¿debería cazar esta gacela? ¿Es ético querer procrear? Srenia dejaría de ser el poderoso depredador que conocemos. Imagina un león dudando antes de cazar. A pesar de su fuerza aparente, pensaríamos que está enfermo, que algo fundamental en su naturaleza se ha debilitado. ¿No ocurre lo mismo con los humanos? Es la duda la que genera la necesidad de justificaciones, ese momento en que nos preguntamos si lo que hacemos es correcto. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Alguna vez un guerrero ateniense se detuvo antes de atacar Melos para considerar la moralidad de su decisión? ¿Se preocupó por conceptos abstractos como el bien y el mal, o actuó impulsado por algo que estaba más allá del bien y del mal? Nietzsche analiza el estado en que los humanos vivían antes de estas ideas morales actuales. Lo llama la etapa premoral de la humanidad. Una fase donde lo bueno no estaba asociado al altruismo, sino a la fuerza y la imposición. Ese bien era el concepto de los nobles, de los poderosos. Era una moralidad confiada que no necesitaba ser cuestionada. Estas personas, los señores, establecieron los primeros valores basados en su poder y posición. Nietzsche describe esto como la moralidad de los señores, una moralidad orgullosa que actúa con seguridad y celebra su propia fuerza natural. Con el tiempo, esa moralidad fue desafiada. Surge entonces la moralidad de los esclavos, nacida del resentimiento y la incapacidad de competir físicamente. Fue una forma de resistencia, una manera de revertir la realidad a través de valores opuestos, una victoria moral sobre aquellos que no podían vencer físicamente. En ese contexto de resentimiento, la filosofía comenzó a consolidarse. Sócrates surge como símbolo de este enfrentamiento contra los poderosos de su época. Con Sócrates vemos la moralidad de los esclavos subiendo al escenario, desestabilizando la de los señores mediante la herramienta de la argumentación racional. A través de su discípulo Platón, vemos el preludio de algo mayor, el cristianismo, que sería la victoria completa de quienes carecían de poder físico. ¿Por qué Sócrates es visto como símbolo de la moralidad de los esclavos? Para empezar, no era un noble en Atenas. Sócrates venía del pueblo. Además, era conocido por su apariencia poco atractiva. En una sociedad griega donde la belleza era tan valorada, ser feo era casi una condena social. Esta fealdad de Sócrates lo colocaba como un forastero, alguien que no encajaba en el ideal estético griego, separándolo de la aristocracia física ateniense. Una famosa pintura ilustra esta contradicción. Sócrates junto a su alumno Alcibíades, un general celebrado por su belleza y estilo de vida extravagante. La imagen crea un contraste evidente. Alcibíades, el guerrero influyente y carismático, frente a Sócrates, el pensador físicamente poco impresionante, casi antitético al ideal griego. Este contraste refleja una tensión profunda entre el poder físico tradicional y la emergente fuerza de la dialéctica, entre el cuerpo y la mente. Sócrates tenía algo de guerrero en su historia. Sirvió en batallas y llegó a salvar la vida de Alcibíades en Potidea, demostrando valor físico. A pesar de sus diferencias, Alcibíades deseaba ser discípulo de Sócrates, señalando un cambio en los valores. La sabiduría comenzaba a competir con la fuerza. Todo este contexto señala una transformación profunda. Los valores griegos tradicionales estaban siendo desafiados por una nueva forma de poder intelectual. La filosofía socrática representaba un contrapunto al estilo de vida guerrero, un alejamiento del honor, la lucha y la lealtad a las tradiciones ancestrales. Las virtudes socráticas eran, para muchos tradicionalistas, señal de que los griegos perdían su fibra, volviéndose vacilantes,
sin el vigor que antes los definía. Nietzsche sugiere que la dialéctica socrática era un arma de los débiles, usada por quienes carecían de poder físico real para imponerse en la sociedad. Sócrates, con su habilidad argumentativa, convenció a la élite ateniense de renunciar a su propia fuerza en favor de la razón abstracta y universal. A partir de ahí, la idea de hacer algo simplemente porque se quiere o porque se puede perdió legitimidad. Sócrates exigía recurrir a la razón superior. Este cambio es visto por Nietzsche como síntoma de decadencia cultural, de pérdida de confianza en los propios instintos en favor de justificaciones racionales. Esta mirada crítica persiste hasta hoy. En el diálogo meliano, nuestra simpatía natural se dirige hacia los melianos, no hacia los poderosos atenienses invasores. Consideramos que la sed de poder ateniense es excesiva. Su moralidad nos parece extraña y brutal porque estamos inmersos en otra perspectiva moral. Esto ocurre porque la revuelta de los esclavos morales fue tan exitosa que hoy estamos completamente inmersos en su perspectiva sin siquiera notarlo. Nuestro sentido de justicia es resultado del movimiento que Nietzsche critica. Para comprenderlo, necesitamos observar todo con una mirada completamente nueva. Aunque vivimos en el siglo XXI, esta transformación de valores ha estado en proceso durante milenios, esculpida a lo largo de más de 3000 años. La idea de que recurrir a argumentos es la última alternativa de quien ya agotó otras formas de imponerse resuena aún hoy como una verdad incómoda. Nuestra cultura gira en torno a argumentos y debates, a la constante búsqueda de explicaciones racionales, justificaciones y razones para casi todo. Este apego a la argumentación es tan profundo que resulta difícil concebir un mundo donde esto no fuera la norma, donde la fuerza bastara como justificación. ¿Será que esta obsesión por el argumento, por siempre tener una respuesta lógica, puede ser una señal de debilidad colectiva, de decadencia cultural persistente? Es como si el origen de lo que llamamos moralidad y bondad estuviera siempre fuera de nosotros. Las cosas no son buenas solo porque lo creemos. Necesitamos creer que existe una razón mayor, un motivo externo que valide nuestros conceptos morales, una autoridad superior a nuestros propios instintos. Actuamos como niños curiosos, que no se contentan con la primera respuesta, siempre preguntando ¿por qué? Y cuestionando toda autoridad tradicional o instintiva. El filósofo continúa como ese niño insistente, prefiriendo enfrentar consecuencias a conformarse con explicaciones superficiales o tradiciones incuestionadas. Sócrates ejemplificó esta actitud. Su insistencia en cuestionar la moralidad tradicional incomodó tanto que fue ejecutado por corromper a la juventud ateniense. Después de Sócrates, la filosofía continuó buscando una fuente de moralidad externa. Platón la situó en un mundo ideal separado de la realidad material. El cristianismo colocó el bien en manos de Dios. Kant lo buscó en un principio racional universal. Schopenhauer en la voluntad trascendental. Todos continuaron el trabajo socrático de buscar el fundamento de lo bueno en algo externo, más allá de la experiencia y la voluntad humana común. Estos filósofos no son como los atenienses de Melos que actuaban por derecho de fuerza. Reflejan la posición de quienes, sintiéndose impotentes, buscan justificaciones superiores. Prefirieron caminos hacia una verdad superior, un bien externo a sus voluntades, como forma de evitar la responsabilidad de crear sus propios valores. Nietzsche propuso algo radical, un retorno al ideal griego, pero con superación evolutiva. Hablaba de alguien que encuentra placer en su propia gloria. Una moralidad de señores, donde quien tiene valentía asume el control de su vida, creando sus propios valores sin necesidad de justificaciones externas. ¿Es esto posible? Nietzsche se mostraba ambivalente. Hasta los griegos fueron seducidos por Sócrates. Necesitamos superar incluso a los griegos, afirmaba. ¿Podemos hacerlo? Estamos distantes de ellos no solo en tiempo, sino en temperamento, orgullo y autoconfianza. ¿Podemos recuperar esa fuerza primordial? Si nuestra misión es superarlos, encontrar fuerza interior y crear nuevos valores, no tendríamos que ocupar el lugar de Dios, convertirnos en algo sobrehumano.
La famosa frase «Dios ha muerto» es conocida, pero lo que se menciona menos es que fuimos nosotros quienes lo matamos, con nuestro cuestionamiento racional. La razón se devoró a sí misma, carcomió sus propias bases. Ahora la tarea de construir algo nuevo es nuestra responsabilidad histórica y existencial. Los valores antiguos están muertos y nos corresponde crear otros nuevos. Para ello, ¿no tendríamos que volvernos casi dioses, dignos de este desafío creativo? Este es uno de los mayores acontecimientos históricos. Quienes vengan después pertenecerán a una historia más grandiosa que cualquier otra hasta hoy. Aquí entra el concepto del Übermensch o superhombre, ideal nietzscheano para el futuro. A él corresponde crear una nueva moralidad basada en la fuerza vital. Una moralidad con valor para existir por sí misma, sin necesitar justificaciones ni validaciones externas, que encuentra sus raíces y poder dentro de sí. Una moralidad que no se somete a reglas impuestas, rechaza la necesidad de argumentos mezquinos, se atreve a ejercer su propia autoridad valiente y autoafirmativa. Una moralidad que realmente va más allá del bien y del mal tradicionales, que trasciende la necesidad de argumentación como signo de debilidad. Llegaste hasta el final, déjame reflexionar contigo como si conversáramos. Así como Nietzsche desafió los valores de su época, tú demostraste determinación al permanecer aquí. Pudiste haberte detenido. Pudiste haber decidido que ya era suficiente. Pero quisiste más. Buscaste la comprensión completa, la visión integral del pensamiento nietzscheano. Esto recuerda a una figura que Nietzsche admiraba, el espíritu del viajero solitario, aquel que con el peso de las incertidumbres sigue adelante buscando su verdad. Hoy fuiste ese viajero, explorando territorio complejo de la filosofía. Mi gratitud es para ti que no te conformas con respuestas fáciles. Que tu sed de saber nunca se apague y que, como Nietzsche creía, sigas superándote, encontrando en ti mismo el valor para crear tus propios valores. Muchas gracias por esta travesía filosófica. Recuerda, en cada paso, una revelación. En cada cuestionamiento, una posibilidad de trascendencia y autoafirmación.